A continuación, Toma tu luz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para nosotros desde el Ministerio del Quirios es una agradable bendición poder contar con su amable audiencia en nuestro programa Toma tu Luz a través de Jesús TV. Como siempre, el Señor pone esos temas que con contundencia hacen vibrar nuestros corazones, nos ayudan a motivarnos, a tener ese ambiente positivo para que nosotros con fortaleza podamos tener esperanza e ilusión por seguir adelante aún con aquellos problemas de dificultad, aún con aquellas tristezas, con aquellos dolores, pero que sepamos y entendamos que Jesucristo no nos suelta de su mano y que acompañados junto a Él vamos a seguir adelante, aunque sea con esos obstáculos en la vida, pero siempre saldremos victoriosos. Hoy tenemos la agradable compañía de la hermana Ilonka Escobar, quien nos acompañará para seguir reflexionando sobre estos temas que el Señor pone en nuestros corazones. Pero como siempre vamos a iniciar poniéndonos en las manos del Señor y le pedimos a la hermana Ilonka que nos acompañe con la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos regala, Señor. Un nuevo día para glorificar tu nombre, para alabarte, para bendecirte. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos concedes. Te ponemos en tus manos, Señor, esta bendición que todos vamos a recibir a través de tu palabra. Que sea, Señor, tu voz la que llegue hasta los hermanos que nos van a escuchar este momento. Y te rogamos, Señor, que todo sea para bien, para reconocerte como nuestro único y verdadero Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Viniendo con esta serie de programas previo a iniciar el tiempo de Cuaresma, el Señor quiere que lo reconozcamos a Él como nuestra máxima autoridad. Y por eso nos plantea el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículos del 21 en adelante. Se nos cuenta que en una ocasión estaba Jesucristo predicando en una sinagoga y todos los que oían su palabra se admiraban y veían cómo con tanta autoridad el Señor enseñaba. Pero también ahí, dentro de los que escuchaban, había un endemoniado. Y el Señor libera a este endemoniado con tal contundencia que todos se maravillaban, ¿verdad?, de que Él tuviera esa autoridad también para mandar a los demonios. Si vemos esta lectura, realmente vemos cosas interesantes e importantes que nos ayudan a nosotros a conocer más a nuestro Señor y también a darle ese valor y esa autoridad en nuestras vidas. Primero, ver que el Señor estaba en el templo y que el Señor de verdad nos espera en los templos. Ya tuvimos ese periodo en el cual en pandemia no podíamos ir a los templos y nos hacía falta de verdad poder asistir a la casa del Señor. Aun cuando pues todos sabemos que Dios está en todas partes, es necesario de verdad poder ir a visitar el sagrario, poder tener ese contacto en la comunión que es un alimento de vida que nos da el Señor para que nosotros vayamos edificándonos en el día a día. Así también vemos que el Señor predicaba en un día
en los días de guardar. Y de verdad que muchos de nosotros ahora que ya estamos en ese proceso de las actividades diarias, donde ya va avanzando en el año y tenemos ya muchas actividades, muchas preocupaciones, el tráfico se vuelve más fuerte y nos sentimos de verdad un poco más cansados y agobiados y quisiéramos los días de reposo de verdad descansar. Pero recordemos que también los mandamientos nos hacen que nosotros los días de reposo también los respetemos y nos unamos al Señor alabándolo, glorificándolo, asistiendo a los templos para recibir el alimento espiritual que nos ayude a seguir adelante. Y vemos también en este mismo evangelio cómo dentro de la sinagoga o dentro del templo había un endemoniado. La verdad es que cuando nosotros vemos que estaba un endemoniado, muchos nos escandalizamos, ¿verdad? Porque pensamos que la iglesia es solo para santos, la iglesia es solo para aquellas personas que han perseverado en el camino del Señor o que de verdad han cambiado muchas de sus formas de actuar por mejores formas en las cuales vayan más a ejemplo de Jesucristo. Pero la verdad, hermana Ilonka, es que los templos están también para todos los pecadores. Por eso el Señor dice en su palabra: yo no he venido a curar a los sanos, yo he venido por los enfermos. Y es que así debemos de tomar en consideración nosotros, que la iglesia es una iglesia llena de enfermos, llena de pecadores, llena de endemoniados. Y lo que nosotros queremos realmente es precisar de la palabra del Señor, de la presencia del Señor, para ir cambiando, para ir restituyendo nuestras vidas y para de alguna manera reestructurando nuestro caminar a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y que poco a poco, con nuestro esfuerzo y perseverancia, pues de hecho ir dejando todas esas malas actitudes. Es verdad, cuando se habla de la autoridad de Jesús, estamos hablando que es una autoridad propia, porque es una autoridad divina. Él es alguien que es la palabra. Es algo que me recuerda a una obra de arte, cuando llegan los autores y llegan a explicar esa obra de arte. ¿Y qué pasa cuando aparece el autor de esa obra de arte? Él la puede explicar mejor. Lo mismo pasa con Jesús, por eso quedan todos asombrados, porque Él es la palabra, Él es el que inspira esa palabra, Él tiene la convicción, Él es el convencido que convence. Entonces quedan todos admirados, precisamente porque Él tiene la fuerza espiritual para poder, con su voluntad y a través de su libertad, poder hablar con excelencia, transmitir ese mensaje de vida. Él mismo es la vida y por eso se puede manifestar de una forma tan especial. Jesús se destaca porque vive lo que dice. Además, Él marca la diferencia a otro nivel. Mientras que los escribas recibían las enseñanzas de otros maestros y también nos daban, les daban en ese entonces a conocer las leyes que ellos mismos recibían. Jesús no, Jesús es Dios y es un Dios diferente. Por lo tanto, hermanos, lo que nosotros debemos de tener presente en este pasaje de la Biblia tan especial es que está el endemoniado, que está bajo las garras, podemos decir así, del demonio, de alguien que lo controla, de alguien que es mucho más fuerte que él. Y el demonio es potente, sin embargo, es la serpiente infernal que aparece desde el origen, desde el principio de las enseñanzas. En Génesis ya habla de esa serpiente infernal. Y este demonio conoce a Dios, no es alguien que lo desconozca. Por eso, hermanos, es tan importante que nos demos cuenta de que así como ese endemoniado es liberado y transformado, así también nosotros en nuestra vida podemos tener otros demonios. El demonio de la idolatría, el demonio de la lujuria, de la soberbia.
de la envidia, de la violencia, hermanos, de tanta cosa que corrompe al hombre y que lo destruye. Sin embargo, Jesús vino para destruir lo que destruye al hombre. Es importante por eso que tengamos en cuenta algunos engaños del demonio que son tan importantes que puede ser que en alguno de esos nosotros nos podamos identificar. Y uno de esos es que él nos puede hacer creer que nosotros no podemos ser felices con Dios. Y eso es una mentira. Nosotros, para ser felices, necesitamos a Dios. Pero no a un Dios desconocido, sino al Dios que conocemos. Porque tal vez alguien por ahí no lo conoce, hermanos. Pero de repente tú y yo, si lo conocemos, lo que pasa es que lo rechazamos. Porque nos parece que los mandamientos de Dios son un obstáculo para ser felices en esta vida. Por lo tanto, Dios es un enemigo. Pero si nosotros nos ponemos a contemplar todos los días la creación, realmente nos vamos a dar cuenta que para que haya creación, tiene que haber un creador. No podemos hacer a un lado eso, porque eso es muy importante. Jesús libera y transforma. Ahí en esa comunidad se dieron cuenta de las maravillas que hace Jesús, que es posible, porque Él puede causar ese efecto de transformación en nosotros. Lo puede hacer, hermano, solo es de acercarse a Él. Ahí todos lo reconocieron, lo admiraban, se asombraron, y muchas veces nos pasa a nosotros que salimos de una plática, de un retiro, y decimos, qué linda estuvo la plática, me encantó, pero verdaderamente quiero seguirlo. Verdaderamente lo amo, lo respeto, lo valoro y es para mí el único y verdadero Dios. O ya soy idólatra del dinero o de otro ser humano, porque puede suceder. Muchas veces en los hogares se viven cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y cuando de repente ahí está Dios, está la imagen de la Virgen María y todo muy bonito. Y cuando estamos en el templo parecemos ángeles. Y de repente al salir de ahí, nada que ver, hermanos. Puede pasar. Y a todos nos puede pasar, porque todos estamos expuestos a que el demonio nos persiga y no descanse de estar siguiéndonos. Y tristemente podemos estar caminando sobre caminos de minas o con minas. Y en cualquier momento explotan. Y esa debilidad nuestra espiritual, el único que la puede combatir, como en este caso de esta lectura, que es un combate, ahí está el demonio queriendo llevarse a este personaje. ¿Y qué hace Jesús? Jesús es la amenaza para el demonio. Y así es nuestra vida. Nosotros, las distracciones del mundo, todas esas cosas que las redes sociales hoy en día, por ejemplo, eso nos puede hacer que en un momento determinado se nos olvide hasta que nos vamos a morir. Y esa es otra de los engaños. Pienso y creo que voy a vivir para siempre, que no va a llegar un día la vida eterna, el juicio final o lo que nos toque, hermanos. Entonces no tiene que ser así, hermanos, porque nosotros somos estamos en este mundo, pero no debemos ser de este mundo. Importante también, el demonio puede hacer que creamos que Dios no nos ama. Y si nosotros nos ponemos a ver a Jesús en la cruz, nos damos cuenta del amor tan grande que Dios nos tiene. Porque entregó a su Hijo por nuestros pecados. Y precisamente para que nosotros podamos un día también con Él llegar a la resurrección. Todo eso es parte de lo que Él nos hace creer, de esos engaños, que no perdona pecados graves. Y si nosotros leemos el Evangelio de Jesús, nos damos cuenta por todos lados que Jesús perdona. Y nos vuelve a liberar y nos vuelve a dar una segunda oportunidad para levantarnos de la tierra, hermanos, para que podamos darnos cuenta que Él es superior a las fuerzas de la naturaleza,
superior al hombre, superior a la vida, superior al pecado, superior a la muerte. No hay nadie que pueda superar a Dios, hermanos. Lo que pasa es que nos conformamos y nos quedamos, como ha dicho algunas veces Boris aquí, de que en la zona de confort, ¿verdad? Ahí está Jesús en el sagrario, pero más rico quedarme en mi cama y no acercarme a la iglesia para irle a agradecer por un día más de vida. Por lo tanto, hermanos, creamos que Jesús es el que nos va a dar esa felicidad que tanta falta nos hace. Podría ser que en un momento determinado estemos tristes por algo. ¿Por qué no? Puede pasar. Hasta Jesús lloró. Lloró cuando murió Lázaro. Lloró ante un enfermo. Puede pasarnos. Pero nunca perder la esperanza, nunca perder la fe de que es un Dios que está vivo y que nos puede ayudar, que Él puede ser la solución para nuestros problemas, hermano. Pero buscarlo de verdad, de corazón, con sinceridad. La verdad, hermana Ilonka, es que viendo a este personaje endemoniado, podemos ver cómo nuestros pecados, nuestros demonios quieren definirnos. Y vemos quién es el que habla. En el versículo 23 dice que el demonio dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Imaginemos que realmente este personaje no solo estaba endemoniado, sino que ya le había dado esa autoridad al demonio también para que hablara por él. Y cómo el pecado siempre quiere definirnos, mas el Señor busca la esencia de nosotros. Él nos conoce, y por eso es que precisamente la palabra del Señor dice que de Jesucristo nadie se burla. A Él no lo podemos engañar. Lamentablemente nosotros, como bien decía usted, preferimos estar en esa zona de confort, porque preferimos que nuestros demonios nos tengan atados y no buscamos esa liberación de parte del Señor. No queremos darle esa autoridad al Señor y nos volvemos soberbios, nos volvemos engreídos y nos volvemos sin humildad, pensando en que realmente nosotros tenemos de alguna manera el conocimiento o el manejo de nosotros mismos, y preferimos en nuestro mal pensamiento darnos la autoridad supuestamente a nosotros mismos. Pero el Señor nos enseña que si nosotros nos abandonamos, que si le damos realmente la autoridad a Él, nosotros podemos buscar esa liberación junto a Él. Cuando el Señor le contesta al demonio, Él no se pone a platicar con él. Él no le dice: no, hombre, mira, pero ¿por qué no le das chancecito a esta persona? Mira esto. Él con la autoridad le dice: cállate y sal de ahí. Y aun cuando el demonio dice: ¿qué tienes contra nosotros? Porque el demonio tiene atado a la persona como nos tiene atados siempre cuando nosotros vemos la lujuria. Estamos atados muchas veces en la pornografía, en las adicciones, en la soberbia, en el egoísmo, en el chisme, enfrascados en la codicia, en la ambición. Y de verdad nosotros preferimos estar ahí, nos sentimos cómodos y permitimos que ese pecado nos defina, permitimos que sea el pecado el que nos nombre a nosotros. Pero el Señor dice en su palabra: Él aborrece al pecado, pero ama al pecador. Y en su palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y así es como vemos nosotros que con
la misericordia del Señor, su compasión y su gran amor, Él siempre trata de enfocarse en nuestra propia esencia. Él está preocupado por nosotros. No importa realmente cuántos pecados nosotros traigamos encima, andemos arrastrando, sino entender que nosotros, a pesar del remordimiento y de mucha culpabilidad, nosotros podemos ser liberados realmente de esos pecados, de esas culpas, de esos pesores que andamos nosotros llevando, y que podemos tener una nueva ilusión en nuestra vida acompañados del Señor. Si nosotros de verdad permitimos que sea Jesucristo el que more en nuestra vida, perseverar en el camino del Señor, como decía la hermana Ilonka, pues esos demonios siempre nos van a estar atacando, siempre van a querer arrastrarnos, pero si nosotros de verdad nos enfocamos en que debemos de dejarle la autoridad a nuestro Señor, pues su palabra es fiel y Él no nos va a dejar. Podrá pasar cualquier situación, pero la palabra del Señor va a prevalecer, en la cual todas las promesas que Él nos da, nosotros debemos de verlas palpables. Cuando nosotros vemos que somos presa fácil del pecado, Pedro lo reconoció muy bien, y en un momento el Señor le dice: bueno, ¿quieres ir detrás de otras autoridades? Vete. Y Pedro le contesta: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y cuando nosotros seamos presa fácil de los demonios, debemos de decirle eso a los demonios: bueno, ¿acaso tú me ofreces la vida eterna? ¿Acaso tú tienes palabras que me edifiquen? Porque uno puede ver en la codicia qué rico se siente andar en carros lujosos, tener casas de lujo, tener joyas, tener esto, y aun cuando nosotros sabemos que las hemos conseguido de mala manera, pero que la codicia y la ambición nos ha llevado a que sin escrúpulos, sin temor a Dios, nosotros nos hayamos hecho de esas circunstancias. Pero ¿será que de verdad estas cosas nos van a dar la vida eterna? ¿Será que los placeres que yo tengo me ayudarán para entrar en el reino de los cielos? Y precisamente entonces ahí es donde nosotros también lucharemos por apartarnos de esos demonios que nos quieren tener esclavizados. Lamentablemente, cuando también nosotros nos sentimos liberados, los demonios quieren seguir atacándonos, y pasa como cuando el pueblo de Israel fue liberado de Faraón y el Señor los tenía siempre en el desierto. Ellos empezaron a proliferar reclamos en contra del Señor. ¿Cómo es posible si antes, es cierto, estábamos esclavizados, pero comíamos ricos? Estábamos esclavizados, pero teníamos una vida de confort. Y eso es lo que nos pasa de verdad, que muchas veces añoramos ser esclavos de los demonios, porque nos dan esa zona de confort, esa tranquilidad en la cual nosotros, sí, yo sé que estoy cayendo en pecado, sí, yo sé que estoy cayendo en corrupción, en codicia, en ambición, en lujuria, pero me siento bien, me siento cómodo. Tal vez si yo me libero de esto, me voy a sentir incómodo caminando en el Señor. ¿Qué va a decir la gente de mí? Pero no nos damos cuenta que de verdad nos estamos dejando que nos definan los pecados, y el Señor quiere que salga a luz la esencia de nuestras vidas, y por eso Él trae esa palabra hacia nosotros, en la cual nos recomienda, nos ofrece su autoridad, para que si nosotros le damos ese valor a Él, Él nos llevará por caminos desconocidos, pero caminos que con la promesa de Él serán más fructíferos, serán más felices, serán más plenos, y en los cuales nosotros, conduciéndonos con la guía del Espíritu Santo, vamos de verdad directos a ese camino de salvación, a esa vida eterna que el Señor nos ofrece, siempre y cuando nosotros de verdad nos abandonemos en su plenitud. Permitamos que esa luz que Él viene a nosotros rompa todas esas tinieblas, rompa nuestros malos pensamientos, nuestras malas formas de actuar, y nos permita de verdad reconocer que aun cuando somos pecadores, nosotros podemos cambiar nuestra vida siempre y cuando nos dejemos restaurar
y transformar por la sangre bendita del Cordero inmolado por nuestros pecados, aquel que viene a darnos ese perdón, aquel que viene a darnos una nueva oportunidad y aquel que viene de verdad a darnos esas palabras de vida eterna. De verdad le dejo los micrófonos a la hermana Ilonka para que despida este programa y pues sean esas palabras de edificación que le demos a aquellas personas que nos están escuchando. Gracias. Hermanos, yo lo que les puedo decir para concluir con este programa es que no debemos bajar la guardia, hermanos, porque si nosotros bajamos la guardia, vamos a ser destruidos, de verdad. Aparte de eso, no podemos luchar solos. Solamente con Jesús podemos salir en victoria, hermanos. Él mismo lo dijo, sin mí no pueden hacer nada. Y en relación a esos mandamientos de la ley de Dios, nosotros nos tenemos que abrir a ellos sin temor, sin pensar que Dios los pone de obstáculo para que nosotros podamos llegar a ser de verdad personas que buscamos un camino mejor, un camino que muchos creen que qué exageración, un camino de santidad, hermanos. ¿Por qué no? Porque no todos los santos nacieron santos, no todos. Llegaron muchas veces a convertirse, a arrepentirse, para poder llegar a un camino de conversión y poder servir a Dios. Hermanos, es lindo y vale la pena. Por mucho que te pasen cosas, por mucho que te lleguen penas, vale la pena de verdad seguir a Jesús, seguir adelante y rogarle todos los días, porque Él es nuestra única defensa ante los ataques del demonio. Es el único. Esa fuerza espiritual que Él nos da, nadie nos la va a dar. Pues les agradecemos entonces que nos hayan acompañado. Seguiremos con estos programas de reflexión. Dios los bendiga.